Soy Pocho Salcedo y doy la bienvenida a nuestra audiencia en América Latina y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y Hawái. Una vez más, los invito desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Hoy penetramos en el mundo de la minería, una industria con un vasto alcance global, pero este alcance conlleva consecuencias innegables, especialmente para nuestro medio ambiente, las comunidades indígenas que han llamado hogar a estas tierras durante generaciones y la intricada red de fauna y flora que las rodea. Si bien esta cuestión resuena en todo el mundo, algunas regiones y sus habitantes soportan una carga desproporcionada. Para arrojar luz sobre esto nos acompaña una activista apasionada que ha defendido esta causa durante años. Jan Morrell, bienvenida al ADN de las noticias. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Jan Morrell es directora de campaña de relaves de Earthworks. Su trabajo se centra en los desechos mineros llamados relaves y los desastres sociales, ambientales y culturales que resultan cuando las empresas mineras anteponen las ganancias a la seguridad. Jan trabaja con comunidades directamente afectadas por peligrosas instalaciones de almacenamientos de relaves, incluso en Brasil, República Dominicana, Sudáfrica y más allá. Es coautora de La seguridad es lo primero, directrices para la gestión responsable de relaves mineros, y formó parte del panel asesor internacional para la formación del Instituto Global para el Manejo de Relaves. Jan cree que las comunidades más afectadas por las prácticas mineras deben tener voz en las decisiones tomadas por las empresas mineras y los gobiernos que afectan sus vidas. Esto debe incluir el derecho a decir no a las minas que consideren demasiado peligrosas. Antes de llegar a Earthworks, Jan pasó 5 años en El Salvador, apoyando a organizaciones comunitarias y nacionales preocupadas por los impactos que la minería tendría en las escasas fuentes de agua del país. El movimiento social en El Salvador finalmente presionó al gobierno para que aprobara la primera prohibición de este tipo. Jan se graduó de Grinnell College con una licenciatura en estudios españoles y latinoamericanos. Quisiera comenzar pidiéndote que puedas dar a nuestra audiencia una breve introducción a tu organización y la misión que tiene. Claro, yo trabajo para una organización en los Estados Unidos que se llama Earthworks. Earthworks tiene 30 años acompañando comunidades impactadas por proyectos de extracción, principalmente la minería metálica, proyectos de petróleo y de gas natural. Trabajamos dentro de los Estados Unidos y también tenemos un programa internacional donde trabajamos alrededor del mundo. Y tratamos de a la vez apoyar las luchas, las demandas de las comunidades que están impactadas por esos proyectos, pero también hacer incidencia para políticas que realmente pueden hacer cambios estructurales para mejorar la gestión de la minería y de las empresas de petróleo y gas natural en los Estados Unidos y a nivel internacional. ¿Y cómo se formó Earthworks? ¿Qué inspiró a tu organización a formarse? ¿Hubo algún evento especial? Cuéntanos un poquito la historia, por favor. Earthworks comenzó como dos organizaciones distintas, una que estaba trabajando con comunidades y en temas de petróleo y gas natural, y otra organización que se formó en el occidente de los Estados Unidos, em, que apoyaba comunidades impactadas por la herencia de la industria minera. Los Estados Unidos tienen una larga historia de proyectos mineros de diferentes tipos de metales y una larga historia de contaminación ambiental, de violaciones de derechos humanos, de violaciones de soberanía indígena. Entonces, la organización formó para enfrentar esos problemas y buscar soluciones para las comunidades. Muchísimas gracias. Démosle una vista de 10,000 metros por encima y entiendo que estás en una área específica de la contaminación minera. Cuéntanos un poquito sobre los relaves en la minería.
¿Y cuáles son, en tu opinión, los impactos ambientales más graves de las operaciones mineras? Yo soy la directora del programa de relaves en Earthworks, entonces yo enfoco específicamente en los problemas causados por los desechos mineros. Los relaves son una forma de desecho minero que se presenta varios problemas en comunidades y en ecosistemas. Los relaves se almacenan detrás de presas hechos de otros relaves o de tierra que realmente son susceptibles a fallar, a colapsar, y el colapso de esas presas relaves puede tener impactos catastróficos para comunidades. Por ejemplo, en el 2019 en Brasil se falló la presa de relaves en la mina Brumadinho, en la comunidad de Brumadinho, y murieron 272 personas en esta catástrofe y destruyó miles de kilómetros de río que era como fuente importante para las personas en su manera de sobrevivir. Si recuerdo bien, ese relave y dos más ya estaban observados como ser altamente peligrosos, pero no se hizo absolutamente nada, ¿verdad? Sí, ahorita hay casos contra los gerentes de la empresa minera que administraba esa presa de relaves, se llama Vale, es una empresa brasilera, por el hecho de que había informes de auditorías que señalaba que había problemas de estabilidad de esa presa de relaves y la empresa minera no tomó las acciones necesarias para asegurar la seguridad de la presa. Es más, ellos en vez de hacer cambios significativos, buscaron otros auditores y presionaron los auditores que presentaron los informes que no les gustó para cambiar los resultados de los informes para no tener que responder al problema. Entonces, hay casos legales criminales contra los gerentes de Vale dentro de Brasil y también hay casos civiles en otros países. Pero también Vale está enfrentando otro caso en Inglaterra porque se le falló una presa de relaves en el 2015 también, que fue el peor desastre ambiental en la historia de Brasil, donde una presa de relaves falló y botó cientos de millones de metros cúbicos de desechos en un río principal. Entonces, esa empresa tenía una historia de falta de seguridad y de instabilidad en sus presas y realmente no tomó medidas necesarias para asegurar la estabilidad de sus instalaciones. Juan, ¿podrías un poquito comentar sobre los efectos a largo plazo de tales operaciones, especialmente en lo que respecta a la supervivencia de las comunidades indígenas locales que viven en las cercanías o aquellas que están río abajo porque el agua se contamina notablemente? Ujú. Un problema es que cuando los relaves entran en las vías acuáticas es muy difícil sacarlos. O sea, se caen hasta abajo y quedan allí como emitiendo sustancias que pueden ser tóxicos, como metales pesados, como arsénico. Si fuera una mina de oro, podría ser cianuro presente también. Entonces van saliendo poco a poco en el agua de los ríos, que puede tener un impacto en el agua que toma la gente, en sus fuentes de consumo, pero también puede tener un impacto en las vidas acuáticas, como los peces, como otros animales o plantas dentro de los ríos. Y también esos contaminantes se transportan a lo largo del río o del sistema acuático y van impactando las comunidades aguas abajo. Y muchas veces las comunidades, por ejemplo, dependen de ríos para riego de cultivos. Entonces ya no solamente la contaminación no solamente queda en el río, pero puede pasar a profundizarse en otras partes alrededor también, partes no directamente impactados en un primer momento. Bueno, hablemos un poquito del sur global.
tú eres muy activa en América Latina. Eh, nos has presentado esa situación que se dio en Brasil, pero no es, aunque es grande y extraordinaria, no es la única. ¿Cuál es el costo humano de la minería en Latinoamérica? Sí, hay miles de minas alrededor del mundo. Se estima que hay alrededor de entre 20 y 30 mil presas de relaves al nivel mundial. Y Latinoamérica tiene una muy buena concentración de esas presas de relaves también. Y entonces los impactos se sienten por todo el continente, desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina, de proyectos mineros, y hay comunidades que están tratando de confrontar contaminación de agua, contaminación de aire y suelo, violaciones de derechos humanos, violencia que puede ocurrir cuando hay conflicto alrededor de minas y otros problemas de salud que se puede ocasionar vivir tan cerca a proyectos mineros. ¿Hay áreas o sistemas, ecosistemas específicos en el mundo que le preocupan especialmente a Earthworks o que te preocupan a ti? Sí, claro. Hay áreas de biodiversidad muy importantes, no solo para este momento actual, pero también para el futuro de la planeta. Y una área, por ejemplo, específico es la Amazonía. La Amazonía es extremadamente importante para poder enfrentar el cambio climático y asegurar que evitemos los peores impactos que podrían venir. Sin embargo, hay proyectos de mineros propuestos y actuales dentro de Amazonía. Entonces, es muy preocupante ver un empujón para más minería en una área tan importante. Y le puedo dar un ejemplo concreto. Nosotros estamos acompañando comunidades en el norte de Brasil en la área del Volta Grande do Xingu. Es un río principal de Amazonía brasilera, donde una empresa canadiense quiere instalar una mina de oro, que sería la mina de oro más grande de cielo abierto en todo el país de Brasil. En el corazón de la floresta amazónica, que tendría un impacto enorme en el ecosistema, en los ríos, en la habilidad de los árboles de capturar carbón y en las comunidades allá que son una buena parte indígenas y otra parte que son que han venido después. Es un ejemplo, pero hay más. Por ejemplo, no se debe haber minería en el profundo del mar por los ecosistemas que existen allá. No se debe de botar los desechos mineros como relaves dentro del mar también. Entonces hay ecosistemas que realmente necesitan atención para proteger, pero todavía no están a salvo del intento de instalar minería en esas áreas. Uno de los nuevos proyectos con muchísima intensidad en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, es el del litio, el triángulo del litio, Chile, Argentina y Bolivia, con una capacidad de producción muy grande. ¿Qué lecciones deberíamos aprender de la experiencia del pasado que podríamos aplicar al desarrollo del litio que, bueno, es tan importante y necesario para la transformación a nuevos recursos de energía en el mundo? Sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que la industria minera tiene una historia de no poder predecir sus impactos en el medio ambiente y en comunidades. Le voy a dar un ejemplo desde los Estados Unidos, que había un estudio realizado hace unos años que encontró que 76% de los proyectos mineros contaminaron agua alrededor de la mina cuando 100% de las empresas mineras predijeron que no iban a tener ningún impacto. Entonces, es muy importante tomar la lección que ya han vivido las comunidades de que la minería tiene impactos en el medio ambiente y en el agua y en las comunidades. Y entonces, por ejemplo, con el triángulo de litio y la situación de litio, sí es cierto que se necesita litio para los vehículos eléctricos,
pero se debe de proceder con precaución, tomando en cuenta los impactos que causan esos proyectos mineros. Y, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte, una lucha muy exitosa, pero también muy fuerte de líderes y de pueblos indígenas en esa zona, en Bolivia, Argentina y Chile, que están demandando sus derechos porque ya los proyectos ya los están violando. El agua se está impactado, se ha salido impactado y ellos no fueron consultados, no dieron su consentimiento libre, previo e informado para que esos proyectos siguieran y ellos están sufriendo los impactos. Entonces es muy importante que tomemos la lección que no hay minería sostenible, no hay minería que no dañe el medio ambiente y tenemos que realmente buscar buscar maneras más sostenibles para una transición justa frente al cambio climático. Ya, muchísimas gracias. Hemos terminado esta primera parte de esta entrevista. Volvemos en un minuto. Y estamos otra vez con Jan Morrell. Ella está conectándose con nosotros desde el estado de Maine, acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Jan, quería preguntarte, habíamos hablado al final del anterior segmento sobre el triángulo de litio en Sudamérica. Entiendo que pronto estarás viajando a la República Dominicana. ¿Qué te lleva ahí? Voy a la República Dominicana para acompañar y aprender de comunidades y organizaciones que están enfrentando la sexta mina de oro más grande en el mundo. Se llama Pueblo Viejo y es una mina de una empresa canadiense, Barrick Gold, que desde el 2013 tiene una presa de relaves enorme encima de 6 comunidades que prácticamente han perdido acceso a agua, no tienen fuentes de agua para consumo ni para los usos de la casa, que han sentido problemas de salud, por ejemplo, en sus pulmones, en su piel, problemas de corazón, y que también ya no pueden cultivar por cuestiones de contaminación ambiental en la zona. Entonces, esas 6 comunidades están pidiendo ser reubicados a una zona más lejos de la mina para que no tengan esos impactos en todos los días. Hasta la fecha no se ha podido lograr esa reubicación, pero es una lucha de ellos. Y es bastante preocupante también porque la empresa quiere expandir. Quieren hacer una segunda presa de Colas que será 3 veces más grande que la presa actual. Y que tendrá probablemente impactos mucho mayores en las comunidades alrededor. Bueno, Jan, tú operas acá en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, pero también en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, generalmente la ley minera y la ley del país indica que un propietario de un predio, de un terreno, es propietario de la superficie y que los derechos minerales y toda la riqueza mineral pertenece al Estado, que ellos son los propietarios de esa parte. Entonces, la pregunta que tengo para ti es, ¿ves alguna diferencia en la manera que se trata, se aborda y los problemas que se generan cuando la propiedad privada se extiende hasta los derechos minerales o solamente a la superficie? Pues yo creo que muchas veces eso genera conflicto entre las comunidades y los gobiernos o las comunidades y las empresas mineras, porque realmente el gobierno otorga los permisos de extracción sin que las comunidades tengan una manera viable de participar en este proceso y quedan encima de un depósito mineral y tienen que ser reubicados, están forzados de salir de su terreno, de su tierra, y entonces puede generar conflictos muy, muy serios. Volviendo al caso de la República Dominicana, es un poco
interesante lo que pasó allí, es algo de estudiar, yo creo, porque el gobierno firmó un contrato especial con la empresa minera, donde creó una reserva fiscal. Se llama la Reserva Fiscal Montenegro y la empresa minera puede operar en esa reserva fiscal de manera que quiera y el gobierno no tenga derecho a decirle que no. Entonces tienen el derecho del subsuelo, pero también del terreno que queda arriba. Y las comunidades que se ubican dentro de esa reserva fiscal realmente no tienen muchos derechos de decir no a la empresa, de defender su agua, de defender su producción agrícola. Entonces, nosotros la vez pasada que estuvimos en la República Dominicana, escuchamos casos de campesinos productores que la empresa llevó demandas contra ellos por estar cultivando en su terreno, pero que el terreno quedaba dentro de la reserva fiscal que era de la empresa. Entonces puede generar mucho conflicto. Bueno, tú estás también muy conectada con los grupos indígenas, con los grupos que son impactados directamente por los trabajos de minería en Norteamérica y también en Sudamérica. ¿Hay alguna diferencia en la manera de que estos grupos abordan los conflictos? Algunos son más militantes que otros. ¿Cómo actúan los gobiernos en el hemisferio norte o el hemisferio sur en problemas de este tipo? Pues yo digo que lamentablemente los pueblos indígenas de Norteamérica y Sudamérica tienen una historia en común, que es una historia de colonización, de violencia y de violación de derechos y soberanía, ¿no? Entonces yo creo que la lucha principal que ellos llevan es parecido en todas partes. Sí, se puede ver diferencias, pero realmente ellos están luchando para demandar el reconocimiento de su derecho que fue establecido por el ILO, que fue establecido por las Naciones Unidas, que es el derecho de autodeterminación sobre sus tierras, ¿no? Entonces, eso hemos visto en Canadá, en los Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en casi todos los países que realmente los pueblos indígenas quieren que realmente se les respete los derechos. Y desafortunadamente la respuesta ha sido lo mismo también de los gobiernos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en términos de proyectos mineros, tampoco en Canadá, tampoco en otros países en Latinoamérica, aunque sí han habido algunos cambios últimamente y unos movimientos, pero realmente se necesita mucho movimiento significativo para que realmente se les respete los derechos a los pueblos indígenas. ¿Tú crees que se pueden reformar las industrias mineras para que causen menos daño? ¿O la postura que debería tomarse es de restringirlas y monitorearlas intensamente y eventualmente eliminar progresivamente sus producciones? La experiencia que hemos tenido es que la industria minera no cambia por sí solo. No hemos visto cambios significativos dentro de la industria a menos que gobiernos o inversionistas en las empresas los restringen, ¿no? O sea, no tenemos la esperanza que la industria minera nos salva de los problemas creados por la industria minera. Entonces, sí se necesita una regulación fuerte de parte de los gobiernos a nivel federal, nacional, a nivel local, a nivel estatal, para asegurar que realmente hay medidas para poder contrarrestar los impactos peores de la industria. Realmente tenemos que admitir que no hay una mina que no tenga impacto. O sea, mover tanta tierra, botar tantos árboles, hacer un hoyo tan grande necesariamente implica impactos. Entonces, es de mitigar los impactos cuando pueda, pero también es de dar la oportunidad a las comunidades
de decidir si quieren este impacto o no. Y realmente los gobiernos deben de estar trabajando conjuntamente con comunidades, con pueblos indígenas, con los más impactados para asegurar que hay una gobernanza mineral adecuada que realmente responda a la gravedad de la situación. ¿Qué puede hacer la gente común, nuestra audiencia, para promover un futuro más sostenible en la industria minera? Bueno, primero yo creo que hay que informarse y y invito a todos los que están escuchando, viendo hoy de visitar a earthworks.org para aprender más sobre la minería ahí o visitar los sitios de nuestros aliados como Mining Watch Canada, y aprender sobre la situación minera en los países. También investigar si hay luchas en su área local. Por ejemplo, yo vivo en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Tenemos 3 minas propuestas para Maine. Entonces, hay como un esfuerzo de expandir la industria minera en todas partes del mundo. Entonces, muchas comunidades que no han sido impactados ahora sí son. Y últimamente invito a todos a pensar en cómo consumimos productos. O sea, los productos vienen de metales y minerales. Necesitamos cambios sistemáticos para realmente enfrentar los peores problemas, pero también podemos hacer decisiones como individuos de, por ejemplo, tal vez no comprar un oro no, nuevo o comprar, en vez comprar un oro reciclado y cosas así que sí pueden tener impactos también. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, nos cuentas cómo te fue en la República Dominicana. Esperamos tenerte a ti como invitada en un futuro cercano. Ha sido un placer conocerte. No, mucho gusto estar aquí con usted y muchas gracias por el tiempo y la invitación y con gusto regreso después para contarle cómo me va en la República Dominicana. Muchísimas Claro. gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted.